Un saludo muy especial para todos aquellos que están siguiendo el estudio de esta carta a los hebreos. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 9 del primer versículo al versículo número 14. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Uno de los principales obstáculos que tenían los hebreos en el camino de la fe, en creer en la obra del Señor Jesucristo, era poder ver y entender que todas las cosas que estaban relacionadas con la ley ceremonial, como los sacrificios, el sacerdocio y todos los rituales que conllevaban esto, era simplemente una preparación y era algo transitorio. Y aquí el autor trata de dar una revelación mucho más clara y describir con mayor detalle ese carácter del nuevo pacto, contrastándolo nuevamente con el antiguo pacto, como vimos en el capítulo 8. Y en los primeros 10 versículos de este capítulo 9 se resumen las características del antiguo pacto, y en los versículos 11 al 14 delinea o muestra las características del nuevo pacto. Así es que veamos este primer aspecto. ¿Cuáles son las características del antiguo pacto? Veamos lo que dice el versículo 1 del capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. En el antiguo pacto Dios había ordenado algunas clases de culto y un lugar especial precisamente para adorar, pero eso era temporal. O sea que tanto el culto como el lugar eran temporales, tenían un carácter temporal. De tal manera que el santuario, con todo el culto que incluía, Dios los había instituido, pero eran temporales. Y Dios ordenó esto precisamente para dar una descripción hermosa, con un significado profundo y detallada del Mesías eterno que vendría.
Recordemos que el autor del libro de los Hebreos hace muchas comparaciones con respecto al Señor Jesucristo. Primero lo compara con los profetas, luego lo compara con los ángeles, posteriormente lo compara con Josué y con Aarón. Y en todas estas comparaciones siempre demuestra la superioridad del Señor Jesucristo. Pero en ninguna parte hay un menosprecio por las personas con las cuales se comparan con Cristo o con la obra que ellos realizaron. Y el autor exalta a los profetas, exalta a los ángeles, a Aarón, a Moisés y al antiguo pacto. Así que no se está comparando a Cristo con cosas insignificantes o carentes de significado, sino con cosas ordenadas por el mismo Dios, cosas fieles y cosas que Dios había determinado con un propósito. Así que no exalta y levanta a Cristo menospreciando a los demás, todo lo contrario, los ensalza y los alaba, de tal manera que aún así Cristo es aún más exaltado. Legítimamente se exalta a las otras personas y a las otras cosas, pero aún más se exalta también al Señor Jesucristo porque es superior a todas estas personas y a todas estas cosas. Dijimos que Dios había instituido esas ordenanzas de culto, todos los ritos y todas las ceremonias. ¿Para qué? Para que ayudaran a mostrar a su Hijo, al Mesías que vendría, el verdadero Salvador. De tal manera que eran servicios divinos, pero eran servicios temporales y realizados también en un santuario temporal. Muy bien, veamos el versículo los versículos del 2 al 5. Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, la llamada del lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Aquí vemos una descripción breve del antiguo santuario, del tabernáculo, que posteriormente sería el templo. Pero aquí el énfasis que está haciendo el autor precisamente es en el tabernáculo, que fue ese primer santuario, que fue temporal y terrenal. Y este primer santuario estaba fabricado, estaba hecho de pieles y era un santuario, un tabernáculo que era transportable, se podía mover de un lado a otro. Y con esto nos demuestra pues que era transitorio, algo que no permanecería para siempre. En la Biblia encontramos dos capítulos dedicados a la creación y hay más de 40 y algo, casi 50 capítulos dedicados o enfocados en el tabernáculo. Y especialmente vemos los capítulos en Éxodo, capítulos del 25 más o menos al 40. Ahora, el tabernáculo es importante y es clave que nosotros podamos hacer un estudio de ese tabernáculo porque es un retrato gigante de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo lo que se puede ver en el tabernáculo puede verse en Cristo. Así es que veamos un poquito con mayor detalle en qué consistía este tabernáculo. La primera parte del tabernáculo se le llama el atrio. Tenía unas medidas más o menos de unos 45 metros de largo y casi 22 metros de ancho. Tenía una única puerta que siempre se ubicaba al lado oriental. Esa puerta medía más o menos unos 9 metros de ancho por 2 metros de alto, para permitir pues la entrada al mismo tiempo de varias personas. Y esta es una descripción bastante gráfica del Señor Jesucristo. Recordemos que Él dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la puerta.
Y tal como en el tabernáculo había una única puerta, una sola puerta, de la misma forma hay un solo camino para llevarnos a Dios, y este es Jesucristo. Así que solamente se puede entrar allí a ese tabernáculo por medio de esa puerta. De igual manera, solo se puede llegar a acceder a Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. En este atrio también se encontraban algunos accesorios, por así decirlo, algunos elementos. Y ese primer elemento era un altar de bronce, un altar que estaba hecho de madera de acacia, revestida con metal de bronce. Y este altar tenía más o menos unos 2 metros cuadrados, y estaba como a 1 metro más o menos del nivel del piso. Y en la parte superior tenía una rejilla que también era de bronce. Así que los carbones se ubicaban pues debajo de la rejilla, mientras que los sacrificios se colocaban encima sobre la rejilla. Y en las 4 esquinas del altar había cuernos para poder atar al animal cuando lo iban a sacrificar. De tal manera que ese altar de bronce también es una descripción perfecta del Señor Jesucristo, de ese sacrificio que Él hizo por el pecado. El siguiente accesorio que nosotros encontramos en el patio del atrio era la fuente de bronce o el lavatorio. Los sacerdotes pues lo usaban para lavarse las manos e inclusive también los pies después de hacer todos estos sacrificios de sangre. Y esta también es una descripción del Señor Jesucristo, como aquel que limpia a su pueblo después de que se ha recibido ese perdón de pecados por ese sacrificio en la cruz. Pues seguimos nosotros necesitando su limpieza diaria para permanecer en esa comunión y en ese gozo en la presencia del Señor. De tal manera que después de entrar por esa puerta del atrio, pasamos por el altar del holocausto y luego por la fuente de bronce en dirección hacia el occidente, pues nos encontramos ya de frente al tabernáculo como tal. Este aproximadamente medía unos 14 metros de largo por unos 4,5 de ancho y 4,5 de alto. Y la primera parte que encontramos ahí es el lugar santo, que ocupaba las 2/3 partes del área total de este tabernáculo. Así que el lugar santísimo quedaba como un cubo perfecto, más o menos de 4,5 metros en todos sus lados. Y a este lugar santísimo solo podían entrar a él el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificios por su propio pecado y por los pecados del pueblo. Ahora, en el lugar santo vamos a encontrar también algunos accesorios. Allí se encontraba un candelabro de oro sólido con 7 brazos. Precisamente cuando el sacerdote entraba al lugar santo, a la izquierda de él se encontraba este candelabro. Cada uno de estos brazos tenía en su extremo un recipiente donde se llenaba de aceite puro de oliva e iluminaba este lugar santo. A la derecha, en este lugar santo, se encontraba una mesa donde se ponían los panes de la proposición. Y tanto la mesa como la base del altar era de madera de acacia recubierta de oro. Más o menos tenía unos 90 centímetros de largo por 15 de ancho y 68 centímetros de alto. Y cada sábado ponían 12 panes de pan recién hecho. Cada pan de estos pues representaba una de las 12 tribus de Israel. Y al finalizar la semana se le permitía a los sacerdotes
comer de estos panes, solamente y exclusivamente a los sacerdotes. Y el tercer elemento que se encontraba en el lugar santo era el incensario o, o el altar del incienso, que también era de madera de acacia recubierta con oro, medía aproximadamente unos 30 centímetros por 45 centímetros y 90 centímetros de alto. Y sobre este altar estaban los carbones encendidos del altar de bronce en el atrio donde se hacían los sacrificios. Este incensario se prendía con esos carbones. Eran traídos del altar de bronce que se encontraban en el atrio y se colocaban los carbones encendidos en el incensario. Ahora, estos tres accesorios también nos están describiendo a Cristo. Todo lo que había en el atrio o allí en el patio exterior estaba relacionado con la salvación y con la limpieza de los pecados. El Señor Jesucristo cumplió con su sacrificio aquí en la tierra y fuera de la presencia celestial de Dios. Recordemos que el atrio exterior era accesible a todo el pueblo, así como Cristo era accesible a todo el que iba a él. Ahora, el Señor Jesucristo se encuentra en su santuario celestial, pero este santuario celestial está aislado del mundo y aún también de manera temporal de su propio pueblo, pero desde allí, de ese lugar celestial, el Señor Jesús ilumina nuestro camino. Y ahí se describe precisamente el candelabro de oro. De igual manera, Él nos sustenta. La descripción de los panes de la proposición. Y también Él está intercediendo por nosotros. Ahí la descripción del incensario. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo que entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo, como dice allí en Juan capítulo 9, verso 5. Y cuando el Señor Jesús deja este mundo, pues este mundo queda en tinieblas. Pero Él es la vida, la luz de la vida para aquellos que han creído en Él, en el Evangelio. Así que el Señor Jesucristo es esa luz que dirige nuestros caminos. Él es el único que a través de el Espíritu Santo trae iluminación a nuestra mente para poder entender y comprender estas verdades espirituales. También Él es el único que por el Espíritu nos habita, vive en nosotros y nos guía a través de un mundo que está en oscuridad, porque Él, el Señor Jesucristo, es nuestra luz. También el Señor Jesucristo es nuestro sustento. Él es nuestra mesa de esos panes de la proposición. Él nos alimenta cada día, nos sostiene con su palabra. Así que la palabra no es solamente nuestra comida, sino que también es nuestra luz. Y ese candelero con el aceite, pues ese es el Espíritu de Dios que ilumina al mundo. Y el altar del incienso, pues describe al Señor Jesucristo como ese intercesor. Él intercede por nosotros. O sea, ese sacrificio perfecto, haciéndose el intercesor perfecto. Muy bien, después de cruzar el lugar santo, se encontraba allí un velo. Como dice la palabra, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Y a este lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación. Y este era el lugar más alto más santo de todos los lugares terrenales. Y allí en este lugar solamente se encontraba el arca del pacto. En ella había tres cosas o tres artículos que eran muy valiosos. Primero, una urna de oro que contenía el maná. También estaba la vara de Aarón que había reverdecido y las tablas del pacto. Esta arca estaba construida de madera de acacia,
pero estaba toda recubierta de oro. Las medidas aproximadas de esta arca eran unos 90 centímetros de largo, unos 67,5 más o menos de ancho por 60 de alto. Y la tapa que estaba en la parte superior se llamaba el propiciatorio. Allí se encontraban los querubines de gloria, eran figuras angélicas hechas en oro sólido. Y estos dos querubines estaban con sus alas extendidas frente a sí el uno del otro. Y en este preciso lugar era donde Dios se encontraba con el hombre. Como se menciona en Éxodo capítulo 25, versículo 22, donde dice: de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Así que Dios y el hombre se iban a encontrar precisamente allí, y ese solo podía ser el lugar de ese encuentro. No había otro lugar donde se encontrara Dios con el hombre. Pero recordemos que, pues tristemente, en el Antiguo Testamento solo una persona podía entrar a ese lugar santísimo, y además tenía pues muchísimas limitaciones. Y esto lo que estaba indicando es que el hombre realmente pues no tenía un acceso a Dios. Los sacerdotes comunes y corrientes no podían ir más allá de la primera parte del tabernáculo, o sea, del lugar santo. Y una persona del común no podía ir más allá de ese atrio exterior. Ahora, como acabamos de mencionar, en el lugar santísimo solo se encontraba el arca, y el arca representa al Señor Jesucristo, la propiciación verdadera. Cuando conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos acceso a la presencia de Dios, al verdadero lugar santísimo. De tal manera que Dios ya no está en contacto con el hombre entre las alas de los querubines, allí en el propiciatorio de oro. Ahora está en contacto con los hombres a través de su Hijo, por medio del cual ese velo del templo se partió en dos, de arriba abajo. El Señor Jesucristo es el propiciatorio, y sobre la base de la sangre de ese cordero, pues Dios tendría comunión con el hombre. Así que el antiguo pacto pues tenía un santuario, y se describía este santuario, se describió allí en el libro de Éxodo y de Levítico, y tenía una cantidad de símbolos que eran divinos. Pero como ya se mencionó, era terrenal, era temporal, y nunca proporcionó un acceso verdadero a la presencia de Dios. Muy bien, veamos los versículos 6 y 7 del capítulo 9 de Hebreos. Dice: así y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Los servicios que se ofrecían allí en el tabernáculo eran servicios divinos. Todos los días los sacerdotes tenían que entrar a ese lugar santo, tenían que recortar o quitar las mechas quemadas del candelabro, tenían que añadirle aceite, tenían que poner incienso allí en el altar del incienso, y todos los sábados tenían que cambiar los 12 panes de la proposición. Así es que ellos estaban entrando y saliendo continuamente de ese lugar santo. Estaban allí representando al pueblo, y el trabajo de estos sacerdotes pues era continuo, no terminaba. Y esto precisamente es la imagen de Jesucristo, que Él no cesa de iluminarnos, de estar sustentándonos, de estar intercediendo por nosotros. Es una labor que Él hace continuamente, es una labor perpetua, incesante.
Así que el Señor Jesucristo nunca se detiene en su labor sacerdotal por nosotros. Él es un sumo sacerdote que vive para siempre, un sumo sacerdote eterno. Pero aquí también se describe la labor del sumo sacerdote. Y esa labor del sumo sacerdote está describiendo a Cristo de una manera perfecta. Este sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año allí al lugar santísimo, que era durante el día de la expiación, lo que se llama el Yom Kippur. Cuando un israelita pecaba, pues la comunión con Dios se truncaba, se cortaba. De tal manera que los sacrificios por el pecado pues nunca terminaban. Y todas las labores que tenían que hacer los sacerdotes pues tampoco terminaban. ¿Mm? Y a pesar de todos los sacrificios que continuamente se estaban haciendo, y pues se iban acumulando también muchos pecados que a veces eran desconocidos o olvidados por aquellos que ofrecían los sacrificios. Y el propósito precisamente del día de la expiación era hacer sacrificios por esos pecados que aún no se habían cubierto. Y ese día precisamente era un día de fiesta, era un día de liberación para la conciencia. Les animo a que vean y estudien con detenimiento el capítulo 16 del libro de Levítico. Allí se encuentra todos los detalles del día de la expiación o Yom Kippur. Así que cualquier israelita que hubiera olvidado algún pecado en los sacrificios que se había presentado previamente, ahora ese día ese pecado estaría allí considerado, estaría siendo cubierto. O sea, es como si borráramos el tablero, ¿cierto? Por un tiempo. Así que ese Yom Kippur pues era un tiempo de liberación, era un tiempo de alivio y de descanso. Y el judío devoto pues anhelaba que llegara ese día de la expiación. Aunque él no podía entrar por sí mismo allí a la presencia de Dios, pero el sumo sacerdote sí lo haría en representación de él y recibiría liberación. En este día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que hacer un ritual de limpieza desde muy temprano. Él se vestía con unas ropas muy bien elaboradas, se colocaba un pectoral, esto pues para dar a entender de que llevaba al pueblo cerca de su corazón. Y recuerden que también tenía un efod sobre los hombros para dar a entender que tenía el poder para ellos. O sea que representaban a las 12 tribus. Entonces este sumo sacerdote debería comenzar a hacer el sacrificio del día. A diferencia del Señor Jesucristo, que Él no tenía que presentar ningún sacrificio por su propio pecado, por cuanto Él no pecó. En este día de la expiación, el trabajo, la labor que tenía que realizar el sacerdote, pues era muy intensa y además muy sangrienta. Él tenía que presentar muchos sacrificios y luego se quitaba nuevamente su vestimenta de gloria y de belleza y tenía que volverse a bañar totalmente. Luego se ponía un vestido de lino blanco, sin ninguna decoración o ningún ornamento, y realizaba el sacrificio de expiación. Y en este ritual, pues el sumo sacerdote estaba simbolizando al Señor Jesucristo en la verdadera obra de expiación, la obra perfecta de expiación, donde Él se despoja de toda su gloria, se despoja de toda su belleza hasta hacerse el más humilde de los humildes. Se vistió con carne humana, pura, pero sin adorno alguno, y en toda su humanidad nunca perdió su santidad. Cuando el sumo sacerdote terminaba ya todo el proceso de la expiación, él volvía a vestirse su traje de gloria y traje de belleza. Aquí también se describe la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él en su oración sacerdotal, eh, pues anticipando lo que vendría
tras la crucifixión y su resurrección, él dijo allá en Juan 17:5 lo siguiente: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Así que lo que él le estaba diciendo prácticamente al Padre era: Padre, devuélveme mis ropas, ya he hecho la obra de expiación, mi trabajo de humildad ha terminado. Cuando el sacerdote se encontraba vestido con ese el lino blanco, el sacerdote tomaba de los carbones del altar de bronce, donde se había realizado ese sacrificio, y los colocaba en el incensario de oro y lo llevaba allí al lugar santísimo. Aquí pues vemos también una descripción de Cristo como el intercesor. Él intercede por los suyos allí ante la presencia de Dios. Después de dejar allí el sacerdote ese incensario en el lugar santo, él salía y, y tomaba un novillo que él mismo había comprado con su dinero para ofrecerlo por sus propios pecados. Así que tenía que matar al novillo y ofrecerlo en sacrificio. Y otro sacerdote le ayudaba a recoger la sangre que se iba derramando. Y esta sangre recogida allí en un tazón, pues la llevaba al lugar santísimo, donde la rociaba sobre el propiciatorio. Y el sacerdote tenía colgada en sus vestiduras unas campanas que indicaban que él se estaba moviendo. Cuando él se movía, esas campanas sonaban y el pueblo podía oír ese sonido de esas campanas a medida que el sacerdote se movía. Y cuando el sacerdote salía, pues el pueblo respiraba aliviado al verlo nuevamente. Porque si él hubiera entrado al lugar santísimo ceremonialmente impuro, ese sacerdote inmediatamente habría muerto allí en este lugar. Después de que el sacerdote salía de presentar la sangre por sus propios pecados allí en el lugar santísimo, en la parte del atrio habría dos cabritos que estaban allí esperándolo, ahí cerca del altar de bronce. Y en una pequeña urna había dos pajillas para decidir cuál cabrito se iba a usar para cada propósito. Una pajilla pues estaba marcada para el Señor y otra pajilla decía para Azazel o para que fungiera como chivo expiatorio. Así que el cabrito que salía en suerte para el sacrificio o designado para el Señor, pues se sacrificaba allí sobre el altar y su sangre se recogía de la misma forma en que se recogía la sangre del novillo. Se batía en un tazón y se llevaba allí al lugar santísimo. Y esta sangre también se regaba sobre el propiciatorio, pero esta vez se rociaba era por los pecados del pueblo. Y nuevamente el sacerdote se apresuraba a salir del lugar santísimo. Después de que llegaba allí al atrio, se encontraba nuevamente con ese primer cabrito, ¿sí? Y él ponía sus manos sobre ese cabrito que se llamaba el chivo expiatorio, pues para simbolizar que todos los pecados del pueblo pues pasaban a la cabeza de ese animal. Y ese cabrito se liberaba en el desierto para que se perdiera y no regresara nunca. Así que el primer cabrito, el cabrito que había sido sacrificado, pues estaba representando esa satisfacción de la justicia divina, en cuanto a que había habido un pago por el pecado. Y el segundo cabrito, el que era el chivo expiatorio, pues representaba la satisfacción de la conciencia del hombre por haberse liberado del castigo por el pecado. Y aquí nuevamente volvemos a ver a Cristo. En la muerte expiatoria, allí Él pagó por el pecado del hombre. El Señor Jesucristo satisfizo la justicia de Dios y Él llevó nuestros pecados y nos dio paz en nuestra mente y en nuestra conciencia. Así que estos 12 cabritos
son en realidad dos partes de un mismo sacrificio. Miremos lo que dice Levítico 16:5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Así que estos representaban la propiciación y el perdón, que son pues dos aspectos de un solo sacrificio expiatorio. Muy bien, continuamos con otra de las características del antiguo pacto. Veamos los versículos del 8 al 10. Dice así: dando el Espíritu a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En esta ilustración del santuario antiguo y de los servicios, pues el Espíritu Santo aquí nos enseña por lo menos tres cosas. La primera de ellas es que la adoración a Dios estaba limitada en el antiguo pacto. No había realmente acceso a Dios. El pueblo y el sumo sacerdote no podían acercarse a Dios. Recordemos que solamente el sumo sacerdote una vez al año, y eso de manera muy rápida. La segunda cosa es que la limpieza era una limpieza imperfecta, ¿sí? O sea que los sacrificios antiguos solamente limpiaban de manera imperfecta. O sea que los israelitas pues realmente nunca sabían si en verdad habían recibido el perdón. Recordemos que el chivo expiatorio se soltaba allí en el desierto, pero siempre quedaba la posibilidad de que nuevamente volviera al campamento. O sea que no había libertad de conciencia, o sea, no había una seguridad de la purificación. Y el tercer aspecto que el Espíritu enseña aquí es que pues en el antiguo pacto era temporal, porque todo este sistema ceremonial debía repetirse vez tras vez. Así que el antiguo pacto era limitado, era imperfecto, era temporal. Así que el nuevo pacto debía alcanzar a todos los creyentes, tanto de el pasado como del presente como del futuro. ¿Para qué? Para darles acceso a la presencia de Dios, para verdaderamente purificar sus vidas y darles una salvación permanente. Muy bien, veamos con mayor detalle estas tres cosas que nos muestra aquí el Espíritu Santo. Y la primera, repito, no había un acceso a la presencia de Dios. Mientras el tabernáculo estuvo en pie, pues no había posibilidades de que el hombre se acercara a la presencia de Dios. No había acceso a la presencia de Dios. El pueblo ni siquiera podía entrar al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Y todo esto pues tenía la intención de mostrar que sin un redentor, sin un Mesías, sin un verdadero Salvador, pues no había acceso a la presencia de Dios. De tal manera que debía haber un sacerdote perfecto, debía haber un sacrificio perfecto y debía haber un pacto perfecto. De tal manera que al no permitir que el pueblo llegara más allá del atrio, eso nos está ilustrando que por medio del judaísmo no había acceso a Dios, que eso era solamente un símbolo de un acceso, mas no un acceso real. Así que cuando el Señor Jesucristo murió y ascendió al cielo, como dice allá el apóstol Pablo a los Efesios, que llevó cautiva la cautividad. De tal manera que tenemos ahora acceso completo a Dios. ¿Y cómo? Pues a través del sacrificio perfecto del Señor Jesús, a través de su sacerdocio perfecto, a través de ese pacto perfecto. Solamente a través del Señor Jesucristo podemos acercarnos a la presencia de Dios. Él es el camino al lugar santo, al lugar santísimo, a ese lugar celestial. Y no podríamos tener acceso
mientras ese primer tabernáculo, ese tabernáculo terrenal, todavía se encontrara de pie. La segunda cosa que nos enseña aquí el Espíritu Santo es que la purificación era una purificación imperfecta. Aún con todas las ceremonias, con todos los rituales que se hacían, pues era imposible alcanzar una purificación perfecta del pecado. Y aquí estos versículos pues nos están diciendo que había una conciencia que no estaba realmente limpia, que no estaba libre de acusación por el pecado. Y aquí el autor en este versículo usa la palabra símbolo, que viene del griego parábole, que significa ubicar las cosas unas al lado de las otras para poderlas comparar. Así que lo que aquí se está comparando es lo antiguo. A un lado se ubica lo antiguo y al otro lado se ubica lo nuevo y se comparan las dos cosas. Y esta palabra símbolo o parábole, pues es la palabra que se utiliza para parábola. O sea que lo antiguo no era más que una parábola o una lección para el pueblo de Israel. Así que los sacrificios que se hicieron en el antiguo pacto, pues no tenían el propósito de limpiar el pecado, solamente simbolizaban esa limpieza del pecado. Y la conciencia de quien sacrificaba, pues nunca estuvo libre de ese sentimiento de culpa, porque la culpa seguía ahí, permanecía ahí. Y la limpieza era solamente externa. O sea que nunca podía haber una conciencia limpia, nunca había realmente un sentimiento de perdón profundo y duradero. Muy bien, y la tercera cosa que aprendemos aquí es que la pureza es una pureza temporal. Así que la limpieza también era una limpieza temporal, porque dice aquí que solo consistía solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora, no fue la intención de Dios que este sistema durara para siempre. Él nunca pretendió que durara toda la historia humana. O sea, se instituyó, se dio miles de años después del comienzo de la historia humana y terminó miles de años antes del final de la historia humana. Y al día de hoy han pasado ya más de 2000 años desde esa última vez que hubo un sacrificio en el templo. Y aquí se está hablando de reformar todas las cosas. Y aquí la palabra reformar significa enderezar, o sea, corregir, arreglar o poner derecho. Así que solo a través de ese nuevo pacto en Cristo, Él es el que puede enderezar todas las cosas. O sea que todos los antiguos símbolos y todas estas formas de adoración y de sacrificios, pues estaban simplemente destinadas a servir solo en un tiempo. Por eso la palabra dice que hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea que el antiguo pacto nunca fue capaz de arreglar las cosas entre Dios y el hombre. Su propósito simplemente era simbolizar ese arreglo que vendría posteriormente a través de un sacrificio verdadero, a través de un sacrificio eficaz, un sacrificio verdaderamente que reformó al hombre desde adentro, no meramente la parte exterior, sino su interior. Así que todos los rituales que se hacían allí en el santuario, todos los servicios, tienen un significado de mucha importancia y un gran propósito. Pero eran limitados, eran imperfectos y temporales, por lo cual no eran satisfactorios. Sí, describían a Cristo, pero no podían llevar a cabo su obra. La obra tenía que llevarla el mismo Señor Jesucristo a cabo. Así que el sacerdocio y ese santuario antiguo tenían como propósito demostrarle al pueblo de Israel que todo esto eran apenas imágenes de las cosas mejores que estaban por venir. O sea que solamente estaban describiendo a Cristo.
y también estaban demostrando que eran inadecuadas para recibir una verdadera salvación. Muy bien, ahora veamos cuáles son esas características del nuevo pacto. Veamos los versículos del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En estos versículos el autor sigue haciendo una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Muestra cómo el antiguo pacto era una sombra incompleta de lo que vendría en el nuevo pacto. Muy bien, veamos lo que dice el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Aquí lo primero que está diciendo es que Cristo es ese sumo sacerdote celestial y que tiene un santuario mucho mejor para ministrar. Dios mismo había diseñado el antiguo tabernáculo, pero ese tabernáculo estaba hecho por las manos de los hombres con materiales de la creación física. Y pues para aquel tiempo tenía un propósito y era impresionante. Y era un tabernáculo hermoso, sin duda. Pero recordemos que solamente era una carpa. Allí no se menciona el templo de Jerusalén, aunque era mucho mejor, era magnífico, más esplendoroso que este tabernáculo, pero también ese templo estaba hecho con materiales de la creación y estaba también sujeto al deterioro y a a la destrucción, así como están sujetas todas las cosas de esta creación. Ahora, el santuario nuevo, pues no es hecho por los hombres, ni está construido con materiales terrenales, y además no queda en la tierra. Dios lo hizo en el cielo con materiales celestiales. De hecho, el santuario nuevo, pues es el cielo. La tierra pues le pertenece al Señor, pero Él habita en el cielo y allí Él tiene su trono y tiene su santuario. Recordemos que el autor de Hebreos nos ha dicho en varias ocasiones que el Señor Jesucristo es rey y Él es sacerdote como Melquisedec y que Él está gobernando y ministrando en el mismo lugar, o sea, su santuario, es su palacio. ¿Mm? Ahora este pasaje hace énfasis en que está en el santuario y el cielo es el más perfecto tabernáculo no hecho de manos. O sea que el Señor Jesucristo está ministrando para nosotros en el cielo, en el salón del trono, allí a la diestra de Dios, en la presencia del Padre. Así que los sacerdotes antiguos tenían que ir al lugar santo para representar al pueblo, pero no podían entrar con el pueblo. Lo mismo ocurría con el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo. Él iba allí solo, iba solamente en representación del pueblo, ni siquiera los otros sacerdotes podían entrar. Pero nuestro sumo sacerdote perfecto, celestial, lleva su pueblo con él hasta ese santuario. Nos lleva al santuario de los santuarios, que es el cielo. No a una presencia simbólica de Dios, sino a su presencia real. De tal manera que el Señor Jesucristo nos lleva con Él. Así que todo aquel que ha creído en el Evangelio,
Todo aquel que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo es llevado por Cristo. Veamos lo que dice Efesios 2 del 4 al 6. Dice así la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De tal manera que en el momento en que el Señor Jesucristo nos salvó, pues Él nos lleva allí a la presencia del Padre, donde vivimos y viviremos para siempre. Estamos hablando de una manera espiritual. Viviremos espiritualmente con Él para siempre. Ahora, en este momento vivimos con Él en lugares celestiales, como dice la palabra, en la presencia de Dios. El apóstol Pablo le dice allí a los filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos. Muy bien, así que este primer punto, pues, es que la primera característica de este pacto nuevo es que hay un santuario nuevo, el santuario celestial. El segundo aspecto, o la segunda característica es que pues, los servicios también son servicios nuevos. Dice la palabra en el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que el Señor Jesucristo, allí en el lugar santísimo, hace principalmente tres cosas. Y la primera es su servicio. Y su servicio es por su propia sangre, no por el sacrificio de un animal. O sea que el sacrificador fue el sacrificio. El segundo aspecto que vemos aquí es que su sacrificio ocurrió una vez y esa única vez fue suficiente para siempre por todas las personas. Y el tercer aspecto es que obtuvo permanente y eterna redención. O sea que Él limpió todos los pecados pasados, presentes y futuros en un acto único de redención. Y la tercera característica aquí que vemos es la importancia nueva que tiene este pacto. Veamos lo que dice los versículos 13 al 14. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, el pacto antiguo pues cumplió su propósito y el pacto nuevo, ese pacto que sería mejor, ese pacto en Cristo, que sería un pacto poderoso, un pacto perfecto, cumpliría cabalmente también su propósito. Ahora, el propósito de el pacto antiguo y de todos sus sacrificios era simbolizar externamente la purificación del pecado. Y ese pacto antiguo pues cumplió su propósito. Pero en el nuevo pacto, ese propósito verdadero se llevó a cabo plenamente, que era la purificación verdadera de todos los pecados. Y es una purificación también interna. Había una limpieza interior y una transformación interior. De tal manera que ese nuevo pacto logró su propósito, un propósito superior y de una forma superior. Así que el Señor Jesucristo hizo todo en la tierra en obediencia al Padre. Y dice aquí la palabra que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. De tal manera que a través de ese sacrificio, Él purifica nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. O sea que Él libera nuestra conciencia de la culpa del pecado. Esta es una tremenda bendición que ninguna persona del Antiguo Testamento tuvo. Así que a través del Señor Jesucristo podemos acercarnos al Padre con un corazón limpio,
con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, como dice la palabra, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, como dice allí en Hebreos capítulo 10, verso 22. Así que los antiguos sacerdotes, a través de todos estos sacrificios, limpiaban solamente lo externo, ¿m? Y de manera imperfecta, de manera temporal, porque era simplemente un símbolo. Pero el Señor Jesucristo nos limpia adentro, donde está el problema real, en el corazón del hombre. No es que reemplace al viejo hombre, sino que hace a un hombre nuevo. Él purifica la conciencia del hombre, pero crea una nueva persona. En Cristo no somos viejas criaturas limpias, sino somos criaturas nuevas, somos criaturas redimidas, como dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando un evangelista celebraba hace muchos años reuniones en carpas, cuenta una experiencia. Él cuenta que un joven se le acerca y le pregunta qué podía hacer para ser salvo. En ese momento el evangelista le responde: lo siento, es demasiado tarde. «Oh no», dijo el joven, ¿quiere decir que es demasiado tarde porque se acabaron los servicios? Y el evangelista le contesta: no, me refiero a que es demasiado tarde porque ya todo está hecho. Todo lo que pudiera hacerse por su salvación ya se hizo. Y después de explicarle a este joven la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, de mostrarle el evangelio, lo llevó a esa fe salvadora a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Así que, mis amados hermanos y amigos, nuestra salvación tiene como base el pacto del Señor Jesucristo, la obra de redención que Él realizó en la cruz. Y esa obra está completa. Es un sacrificio que se ofreció de una vez y para siempre por todos. O sea, es un sacrificio completo, perfecto y eterno. Amado Dios, te damos gracias por ese nuevo pacto que tú has hecho a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, a través de su obra en la cruz. Gracias por ese evangelio de salvación, por ese evangelio supremo. Te rogamos, oh Dios, que traigas luz a nuestro entendimiento para que cada día lo podamos comprender mejor, para que cada día podamos, Señor, nosotros crecer en ese conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de la misma manera conocerte a ti. Gracias por esa salvación tan grande. Gracias, Señor, por ese tabernáculo celestial en el cual está ministrando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque Él, Señor, desde allí ministra para nuestras necesidades, Señor. Él está atento y nos sustenta y además intercede por nosotros. Gracias por ese sacerdote perfecto, por esa obra perfecta, por ese tabernáculo perfecto en los cielos. Gracias, amado Dios. Bendecimos y exaltamos tu nombre en esta hora y te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.